Capítulo 73. Siria. Unos 3 meses después de su regreso de la peregrinación menor, el profeta envió 15 hombres a una de las tribus asentadas junto a la frontera con Siria para que actuasen como pacíficos mensajeros del Islam. Pero sus saludos amistosos fueron contestados con una lluvia de flechas, y tras verse forzados a combatir, murieron todos menos uno. Ocurrió otro contratiempo, menor que el anterior porque supuso solo una muerte, pero más importante políticamente. Un mensajero que se dirigía a Bostra fue interceptado por un jefe de la tribu de Hassan y ejecutado. No podía permitirse que semejante acto quedase impune, a pesar del riesgo de que los hassaníes, en su mayoría cristianos, pudieran persuadir al representante del César para que les enviase ayuda. El profeta reunió un ejército de 3000 hombres y puso a Zaid al mando, con instrucciones de que si Zaid resultaba muerto, Jafar ocupase su lugar. Abdalá ibn Rawaha fue designado como tercero en orden de precedencia. Si los 3 quedasen incapacitados, los hombres deberían seguir a un jefe de su propia elección. El profeta le entregó entonces a Zaid un estandarte blanco y junto con otros de sus compañeros acompañó al ejército hasta donde el terreno se elevaba hacia el paso de la despedida, una abertura entre las colinas un poco al norte de Uhud. Abdalá llevaba consigo detrás de la silla a un muchacho huérfano del que era tutor. Durante el camino, el muchacho le oyó recitar algunos versos que había compuesto, en los que expresaba el deseo de que se le dejase en Siria cuando el ejército regresase a casa. Cuando oí esos versos, lloré, dijo el muchacho, y él me dio un toque con la fusta y dijo: ¿Qué daño te hace a ti, desgraciado, si Dios me concede el martirio y descanso de este mundo y sus fatigas y cuidados, de sus penas y sus accidentes, y tú retornas sano y salvo en la silla? Después de esto, durante una parada en la noche, hizo una oración de 2 rakats seguida de una larga súplica. Luego me llamó y yo dije: aquí estoy, a tu servicio. Si Dios quiere, dijo, obtendré el martirio. Cuando el ejército llegó a la frontera siria, se enteraron de que no solo las tribus del norte habían salido con una fuerza considerable, sino que, además, el representante del César les había reforzado con tropas imperiales. En total, se decía que el ejército enemigo estaba integrado por 100.000 hombres. Aunque la estimación sea probablemente muy exagerada, Zaid decidió de todos modos hacer un alto y celebrar un consejo de guerra. La mayoría de los hombres se mostraron partidarios de enviar inmediatamente un mensaje al profeta informándole del grave giro de los acontecimientos. Entonces él podría ordenarles regresar o enviar refuerzos. Pero Abdalá habló vigorosamente en contra de tal medida, utilizando el mismo argumento incontestable que había sido usado antes de Uhud y que sería utilizado una y otra vez en el futuro. Terminó su discurso con las palabras: tenemos ante nosotros la certeza de una de 2 cosas buenas, o bien la victoria o el martirio, que nos reunirá con nuestros hermanos para ser sus compañeros en los jardines del paraíso. Ataquemos, pues. Se impuso la resolución de Abdalá y el ejército prosiguió su avance hacia el norte. Estaban ahora no lejos del extremo sur del Mar Muerto, separados de su largo y profundo valle por la cadena de colinas que se elevaba desde su orilla oriental. Tras unas pocas horas de marcha tuvieron al enemigo a la vista. Cualquiera que fuese el número exacto de la fuerza combinada de árabes y bizantinos, los musulmanes pudieron ver inmediatamente que estaban en una inferioridad abrumadora, de una escala que jamás habían experimentado hasta entonces. Tampoco ninguno de ellos había sido testigo con anterioridad de un esplendor militar semejante al de los escuadrones imperiales que formaban el centro del ejército.
flanqueados a ambos lados por los árabes. La pompa de Quraysh descendiendo la colina de Akankal en Badr no había sido nada comparada con el despliegue de armas y armaduras y de caballos ricamente guarnecidos que ahora contemplaban sus ojos. Además, la llegada de los musulmanes había sido anticipada y las legiones estaban listas para ellos, dispuestas en formación de batalla. Deseando evitar una confrontación inmediata, porque la inclinación del terreno estaba en su contra, Zaid dio órdenes de retirarse en dirección sur, hacia Muta, donde estarían en ventaja, y allí consolidaron su posición. El enemigo, consciente de su gran superioridad en número y resuelto a hacer de ese día una jornada totalmente decisiva, lo siguió hasta Muta. Cuando se iban aproximando, en lugar de retroceder más como habían esperado, Zaid dio la orden de atacar. En ese momento, el espacio entre Muta y Medina se plegó para el profeta y vio a Zaid con el estandarte blanco conduciendo a sus hombres a la batalla. Lo vio muchas veces herido de muerte, hasta que finalmente cayó al suelo y Jafar recogió el estandarte y luchó hasta que también su vida escapó por sus heridas. Fue entonces Abdalá quien tomó la enseña, y el ataque que dirigió contra el enemigo fue rechazado con una vigorosa embestida en la que él también resultó muerto, y sus hombres se vieron forzados a retroceder en desorden. Otro ayudante, Tabit ibn Arkam, se apoderó entonces del estandarte, y los musulmanes volvieron al ataque. Entonces se lo entregó a Khalid, quien en un primer momento rehusó el honor, diciendo que Tabit tenía precedencia. «Tómalo, hombre», dijo Tabit, «solo lo recogí para dártelo». Khalid tomó pues el mando y reagrupó las filas, y el avance enemigo fue contenido con tal firmeza que tuvieron que replegarse lo suficiente para permitir a los musulmanes batirse en una retirada ordenada. Había sido una victoria para el otro bando, pero no sacaron provecho alguno de ella, y los musulmanes, aparte de sus jefes, solamente sufrieron 5 bajas. Fue así, en cierto modo, una victoria para Khalid, y cuando el profeta les habló a sus compañeros de la batalla y de las muertes de Zaid, Jafar y Abdalá, dijo: «Entonces una de las espadas de Dios cogió el estandarte, y Dios les franqueó el camino». Es decir, a los musulmanes para ponerse a salvo. Y así fue como Khalid recibió su apelativo de la espada de Dios. Mientras el profeta describía la batalla, las lágrimas caían por sus mejillas, y cuando llegó la hora de la oración, la dirigió e inmediatamente se retiró de la mezquita en lugar de volver hacia la congregación como solía. Volvió a hacer lo mismo a la puesta del sol y también después de la oración de la noche. Mientras tanto había estado en la casa de Jafar. «Asma», dijo, «tráeme a los hijos de Jafar». Con cierta aprensión ante la gravedad del rostro del profeta, ella le trajo a los 3 niños. El profeta los besó, y de nuevo sus ojos se llenaron de lágrimas, y lloró. «Enviado de Dios», dijo ella, «más querido para mí que mi padre y mi madre, ¿por qué lloras? ¿Has tenido noticias de Jafar y sus compañeros?» «Así es», respondió el profeta, «han caído hoy en la batalla». Ella profirió un grito de lamento, y algunas mujeres acudieron a su lado. El profeta regresó a su casa y ordenó que se preparase comida para la familia de Jafar durante los días siguientes. «La aflicción los tiene ocupados», dijo, «y les impide prestar atención a sus necesidades». Ayman, Usama y el resto de la familia de Zaid estaban en su casa. Ya les había expresado sus condolencias, y cuando regresaba, la hija pequeña de Zaid salió a la calle llorando, y al verle corrió hasta sus brazos. Lloró entonces el profeta sin poderse contener, y mientras estrechaba contra sí a la niña su cuerpo, temblaba de sollozos. Sazi Nubada pasaba por allí en ese momento, y buscando palabras de consuelo, murmuró:
¿Enviado de Dios? ¿Qué es esto? Esto, dijo el profeta, es uno que ama añorando el amado. Aquella noche el profeta tuvo una visión del paraíso y vio que Zaid, Jafar, Abdalá y los otros mártires de la batalla estaban allí. Y vio a Jafar volando con alas como un ángel. Al alba fue a la mezquita. Sus compañeros percibieron que el peso de la pena le había abandonado y finalizada la oración se volvió como solía hacia la congregación. Luego fue de nuevo a ver a Asma para contarle su visión y ella experimentó un gran consuelo. Cuando Jalid y sus hombres llegaban a Medina, el profeta pidió que le trajesen a Duldul, la mula blanca obsequio del Muqawqis, y poniendo al hijo mayor de Jafar delante de él en la silla, se dirigió a su encuentro. Muchos hombres y mujeres se encontraban ya alineados a lo largo del camino, y al paso de las tropas se mofaban de ellos y arrojaban tierra a sus caras. «Desertores», gritaban, «¿huisteis del combate en el camino de Dios?» «No», dijo el profeta, «no son desertores, sino que regresan para luchar de nuevo, si Dios quiere». El revés de Mutá envalentonó a las tribus árabes del norte que endurecieron su resistencia al nuevo Estado Islámico, y durante el mes siguiente llegaron noticias de que las tribus de Balí y Qudá se estaban concentrando en número considerable en la frontera de Siria, decididas a marchar hacia el sur. Pero en esta ocasión no estaba previsto que recibiesen refuerzos del César. El profeta envió a Amr al frente de 300 hombres con instrucciones de luchar donde fuera necesario y ganar aliados donde fuera posible. La elección del jefe puede haber estado en parte determinada por los estrechos vínculos de parentesco que Amr tenía con una de las tribus en cuestión, pues su madre era una mujer de Balí. A fuerza de marchas nocturnas y acampadas en lugares relativamente apartados, evitó llamar demasiada la atención y alcanzó la frontera de Siria al cabo de 10 días. El invierno se había adelantado aquel año y los hombres de la Meca y Medina, poco acostumbrados a estar tan al norte, se pusieron a recoger leña en cuando se detuvieron en su última parada, pero Amr prohibió que se encendiese ni un solo fuego, y las quejas fueron acalladas con las palabras: «Se os ordena que me oigáis y obedezcáis. Hacedlo, pues». Dándose cuenta rápidamente de que el enemigo era más numeroso de lo que había imaginado y de que había pocas esperanzas por el momento de obtener ayuda local, Amr envió a un hombre de Yuhaina al profeta para pedirle refuerzos. Abu Ubaida fue despachado inmediatamente con 200 hombres más. Al ser uno de los compañeros más cercanos y alguien que además había luchado en todas las campañas, esperaba que se le daría precedencia. Pero Amr insistió en que los recién llegados eran simplemente una fuerza auxiliar y que el comandante en jefe era él. El profeta le había dicho a Abu Ubaida que procurase mantener una perfecta cooperación, sin fisuras, entre los dos contingentes, por lo que el más veterano cedió, diciendo a Amr: «Aunque tú me desobedezcas, por Dios, yo te obedeceré». Cuando el profeta se enteró de esto, invocó bendiciones por Abu Ubaida. Amr condujo entonces a sus 500 hombres a lo largo de la frontera siria, y ante su avance, el enemigo se fue dispersando. Tan solo se produjo un breve intercambio de flechas. Por lo demás, fue una cuestión de llegar a campamentos abandonados cuyos ocupantes recientes habían huido, y ante la ausencia de los clanes hostiles, los elementos simpatizantes, individuos y grupos, se atrevieron a manifestarse. Amr pudo, pues, afirmar en una carta dirigida al profeta que había establecido la influencia del Islam en la frontera siria. Esa influencia crecía ahora rápidamente entre las tribus que rodeaban el oasis de Yatrib. Las razones no eran puramente espirituales. El profeta era ahora reconocido como un enemigo peligroso e inescrutable y como un aliado poderoso, generoso y leal.
En comparación, otras alianzas comenzaban a parecer menos atractivas y más arriesgadas. En muchos casos, los motivos políticos y los religiosos iban ligados inseparablemente, pero había también un factor de acción lenta pero poderoso y profundo, que no tenía nada que ver con la política y que era también en gran medida independiente de los esfuerzos deliberados de los creyentes por difundir el mensaje del Islam. Se trataba de la notable serenidad que caracterizaba a los que practicaban la nueva religión. El Corán, el libro de la unidad de Dios, era también el libro de la misericordia y el libro del paraíso. La recitación de sus versículos, combinada con las enseñanzas del enviado, imbuían los creyentes la certeza de que tenían a su alcance fácilmente, es decir, mediante el cumplimiento de ciertas condiciones que podían cumplir fácilmente, la satisfacción eterna de todos los deseos posibles. La felicidad resultante era un criterio de fe. El profeta insistía una y otra vez: todo va bien en el creyente, en cualquier circunstancia. Mientras tanto, en la propia Siria había tenido lugar un acontecimiento que al parecer aún no había llegado a oídos del profeta, a pesar de que sin duda había contribuido en parte al éxito de la campaña de Amr. En cualquier caso, permitía explicar por qué las hostiles tribus árabes contra las que habían ido a luchar habían tenido que contar exclusivamente con sus propias fuerzas, sin ningún refuerzo imperial. Heraclio había recibido la noticia de la definitiva victoria de su ejército sobre los persas y de la recuperación de la Santa Cruz que éstos se habían llevado de Jerusalén. Se encontraba entonces en Homs, desde donde hizo la peregrinación a pie a la ciudad sagrada en acción de gracias a Dios por la recuperación de todo cuanto se había perdido. Estando allí, una noche tuvo un sueño extraordinariamente vivido, por el cual supo a ciencia cierta que los días de la soberanía bizantina sobre Siria y Palestina estaban contados. A la mañana siguiente, los miembros de su séquito quedaron sorprendidos por la expresión preocupada de su semblante, y en respuesta a sus preguntas, les dijo: esta noche, en una visión, contemplé el reino victorioso de un hombre circunciso. Entonces les preguntó acerca de la circuncisión, sobre quiénes la practicaban. Sus generales y otros cortesanos que estaban presentes le dijeron que los judíos eran los únicos que se circuncidaban y estaban intentando persuadirle de tomar medidas contra los judíos, cuando hizo su entrada un mensajero del gobernador de Hasán, trayendo consigo a un beduino. Este hombre, oh rey, dijo el mensajero, es de los árabes, un pueblo de ovejas y camellos. Habla de una maravilla que ha acontecido en su país. Dile que te cuente. Heraclio le dijo a su intérprete que le interrogase, y él respondió: ha aparecido entre nosotros un hombre que afirma ser un profeta. Algunos le siguen y han creído en él, mientras que otros se han opuesto a él. Ha habido luchas entre unos y otros en muchos lugares. Así estaban las cosas cuando los dejé. Entonces Heraclio le dijo a sus acompañantes que comprobasen si el hombre estaba circuncidado o no, y cuando le dijeron que así era, dijo: esta es por Dios la visión que tuve, no lo que vosotros decís. A continuación hizo venir a su jefe de policía y le ordenó que buscasen por todo el país a un hombre de la misma tribu del que decía ser profeta. Abu Sufyan, el jefe de Abd Shams, no había estado presente en Meca cuando los musulmanes procedentes de Medina realizaron la peregrinación menor, porque había aprovechado el armisticio para ir a Siria con 1 o 2 mercaderes de Quraysh. Los hombres del emperador dieron con ellos en Gaza, donde estaban comerciando, y los llevaron inmediatamente a Jerusalén. Nada más ser introducidos en presencia del emperador, se les preguntó cuál de ellos tenía un parentesco más próximo con el hombre que decía ser profeta. Abu Sufyan respondió que él era de entre ellos su pariente más cercano, en vista de lo cual Heraclio le hizo adelantarse y sentarse frente a él, diciendo a los otros: voy a interrogarle.
y si falta la verdad, desmentidle. Cuando se le hizo una pregunta general acerca de su primo Hashimi, Abu Sufyan intentó restarle importancia y dijo: «No dejes que te cause inquietud, su importancia es menor de lo que has oído». Pero el emperador le interrumpió impacientemente con preguntas más concretas y, habiendo recibido una respuesta precisa en cada punto, resumió su conclusión de la siguiente manera: «Te pregunté sobre su linaje y afirmaste que era puro y de los mejores entre vosotros, y Dios no elige a ningún hombre para profeta salvo a alguien del linaje más noble. Luego te pregunté si alguien de su familia había mostrado pretensiones como las suyas, y dijiste que no. Entonces te pregunté si había sido despojado de soberanía de manera que su pretensión tuviera por objeto recuperarla, y de nuevo tu respuesta fue negativa. A continuación te pregunté sobre sus seguidores, y dijiste que eran los débiles, los pobres, los esclavos jóvenes y las mujeres, y esos han sido en todas las épocas los seguidores de los profetas. Luego te pregunté si alguno de sus seguidores le había abandonado, y contestaste que no, que ninguno. Así es la dulzura de la fe. Una vez que ha entrado en el corazón, ya no se marcha. Después te pregunté si era traicionero, y tu respuesta fue que no, y ciertamente, si lo que me has dicho de él es cierto, me vencerá aquí donde hoy ahora me encuentro, y ojalá estuviera con él para poder lavarle los pies. Podéis iros y seguir con vuestros negocios». El profeta había escrito una carta a Heraclio de contenido similar a la de sus cartas a los gobernantes de Persia y Egipto, invitándole al Islam, y esta carta, que había sido entregada por Diyah al-Kalbi al gobernante de Bosra, fue remitida a Jerusalén poco después de que Abu Sufyan hubiera convencido al emperador, a pesar suyo, de que el árabe que se atribuía la profecía era verdaderamente un auténtico profeta. La carta de Medina lo confirmaba, pero para más garantías, Heraclio puso por escrito todo lo que había sabido, incluido un relato de su visión, y se lo envió a un hombre de Constantinopla en cuya ciencia y juicio confiaba, y el hombre respondió: «Él es el profeta que esperamos, no hay duda de ello. Síguele pues y cree en él». Mientras tanto, Heraclio había regresado a Homs y fue allí donde recibió esta respuesta. Después de leerla, invitó a todos los hombres principales de los bizantinos que se hallaban en aquella ciudad a reunirse en una sala de su palacio y dio órdenes de cerrar las puertas con llave. Entonces les dirigió la palabra desde una cámara superior, diciendo: «Romanos, si el éxito y la guía recta son vuestro objetivo, y si deseáis que vuestra soberanía se mantenga firme, jurad fidelidad a este profeta». Todos comprendieron sus palabras, porque tenían conocimiento de la carta del profeta, y como un solo hombre se dieron la vuelta y se precipitaron hacia las puertas que en vano trataron de abrir. Al ver su gran aversión, Heraclio desistió de hacerles creer como él creía, y llamándoles de nuevo los tranquilizó: «Lo que dije fue solamente para probar la fuerza de vuestra fe, que ahora he visto». Ellos se postraron ante él y quedaron reconciliados. Tenía, sin embargo, la certeza de que Siria sería inevitablemente conquistada por los seguidores del profeta, pero por el momento se sintió obligado a mantener ocultas sus convicciones.